¿Hacer o no hacer una huelga? Es sin duda uno de los desafíos más importantes que se plantea cualquier sindicato en un contexto en el cual deben defender los derechos de los trabajadores. De esto y más vamos a estar hablando en el capítulo de hoy de Cantó Gardel. Bienvenidos todos y todas a este quinto capítulo de Cantó Gardel. El día de hoy vamos a hablar sobre la huelga. Primero que todo, quiero partir dando las gracias al Sindicato Metro por proporcionarnos nuevamente el espacio para este quinto capítulo. También quiero aprovechar en esta oportunidad de darle un saludo y agradecimiento a nuestro compañero Carlos Verdugo, que es quien nos da el soporte técnico para la grabación de este videocast y podcast. Y también quiero aprovechar de darle un saludo a Mi Sindicato App, un grupo que nos da soporte, digamos, en temas de difusión. El día de hoy vamos a hablar de huelga. Estamos con Daniel Riquelme. Pablo Cárcamo. Daniel, partamos hablando de la definición de la huelga. ¿Cómo podríamos definir la huelga? Gracias, Seba, por darme la palabra, sin temor a que me cope la palabra como en otros capítulos. Voy a ser sintético. Habían boletas. Pero quiero partir, me parece que justicia obliga, haciendo un pequeño homenaje a la compañera Ruth Olate, dirigente histórica del sindicalismo de las trabajadoras de casa particular, que lamentablemente partió a otro plano de la existencia. Y ya no está con nosotros, pero deja un legado que sin duda alimenta el rol de un sindicalismo invisibilizado, porque las mujeres o las trabajadoras de casa particular más bien, se han conseguido derechos, se han logrado avanzar en el reconocimiento de su condición de trabajadoras, algo tan elemental, tiene mucho que ver con el rol que jugó la compañera Ruth Olate. Así que este capítulo va en especial dedicación a ella. Dicho esto, creo que partir por lo legal, cuando uno habla de la huelga, suele ser siempre una consideración de orden político, que entiendo que en este programa no es que lo veamos solamente desde un punto de vista legal, pero obliga a entender el marco en el cual se desarrolla la actividad huelguística en Chile. Es el artículo 345 del Código del Trabajo el que regula la huelga y tiene una definición bastante eufemística, o sea, bastante solapada, bastante tibia. Dice que es un mecanismo de presión para suspender las labores, cuando en rigor la huelga es una herramienta profundamente política que busca equiparar las condiciones de desigualdad natural de la relación de trabajo, cuestión que hemos hablado largamente en otros capítulos, y es el único mecanismo efectivo que tienen los trabajadores para hacerlo. En función de estas consideraciones, que la definición de huelga que está en el Código del Trabajo es insuficiente, porque además de los dos elementos que he señalado, que dice que es un mecanismo de presión y que lo hace para suspender labores, lo otro que dice el Código del Trabajo es que se hace en el marco de la negociación colectiva arreglada. Es decir, la huelga está supeditada procedimentalmente. Y eso va en contradicción con las definiciones de los organismos internacionales, de los tratados internacionales, en el sentido de que la huelga no puede estar supeditada procedimentalmente, no puede estar sujeta solamente a un procedimiento. Y por eso la huelga está considerada como un derecho fundamental, es decir, como un derecho humano. Y en esa calidad que las huelgas, en rigor, no tienen la calidad de legales o ilegales, como suele decirse mucho en Chile. Los periodistas son los que más ocupan con las disculpas del gremio, pero son los que más en el fondo cuando cubren huelgas que no están dentro de la negociación colectiva arreglada, ocupan la expresión de huelgas ilegales cuando en rigor no existen las huelgas ilegales. No es facultad de los estados calificar que un derecho fundamental sea legal o ilegal. Las huelgas son un derecho fundamental y en esa calidad pueden estar dentro del marco procedimental de la ley o pueden estar fuera, y en ese caso más que ilegales, algunos autores hablan de huelgas alegales. No están dentro de la legalidad, pero tampoco son ilegítimas. Y por eso la distinción ahí, solo para cerrar, es entre legitimidad y legalidad. Partí diciendo, hablar de la huelga y la legalidad es restrictivo, pero me parece que es un buen marco para empezar. Pablo, ¿qué nos puedes decir tú de la huelga? ¿Cómo la definirías? Bueno, complementando un poco, voy a agregar un ángulo que se sume a lo que dice Daniel. Yo creo que la huelga es una acción colectiva. Lo primero que todo, una acción colectiva, es decir, es la herramienta del sindicato para ejercer poder, y creo que además, como decía Daniel, hay que basarla en una cuestión profundamente política y social, que es que hay disparidad entre los actores que tienen que estar regulando los derechos laborales, la negociación, el proceso de trabajo, y la única forma de poder tener una negociación exitosa es con una posición de fuerza. Y la huelga para mí es la herramienta que tiene el sindicato para construir la posición de fuerza, para poder cuajar o sacar adelante situaciones de orden de interés sindical. Lo veo como una herramienta de poder, en el fondo. Bueno, podríamos también incorporar otra dimensión. Yo diría que en el contexto de un constante conflicto entre trabajadores y empleadores, que muchas veces está latente, no siempre es manifiesto, la huelga se puede expresar como la forma o el momento de expresión más manifiesta del conflicto entre capital y trabajo, o entre trabajadores y empleadores,
en un momento en el cual no es posible avanzar mediante lo que se suele llamar como el diálogo social, ¿no es cierto? Muchas veces se dice que el diálogo social permite resolver todos los conflictos. Yo creo que el contexto laboral es uno de los cuales no siempre se logra resolver mediante el diálogo, y la huelga se puede plantear como una forma de destrabar, digamos, estos conflictos, no siempre a favor de los trabajadores, porque muchas veces uno puede hacer una huelga y puede resultar bastante mal. Yo creo que algo de lo que vamos a hablar en este capítulo es que la huelga debe ser una cuestión bien preparada, y es la única manera que sea exitosa para los trabajadores, porque en el contexto al menos chileno que tenemos, de la ley y también del contexto social que tenemos en Chile, hacer una huelga es plantearse en un escenario generalmente proclive a los beneficios de los empresarios. También existen diferentes tipos de huelga, ¿no es cierto? Tú mencionaste dos tipos, que son las huelgas legales y las alegales, para no decirle ilegales, como tú bien dices, que es un concepto que no debiera ser utilizado, pero también hay diferentes tipos de huelgas. Por ejemplo, están las huelgas de brazos caídos, ¿no es cierto? Están las huelgas que pasan desapercibidas muchas veces por la opinión pública, pero que son formas de mostrar poder por parte de las organizaciones sindicales. ¿Qué nos pueden decir ustedes de las formas de huelga que existen? ¿O qué formas de huelga creen ustedes que es importante considerar como más allá de la huelga típica que conocemos, que es parar el lugar de trabajo y ponerse afuera con un piquete y de alguna manera tratar de interrumpir el proceso productivo? Sí, partir señalando que, como bien dice un autor, José Luis Ugarte, las huelgas han sido vistas en Chile siempre como una suerte de recurso, de último recurso, o de recurso desagradable, de recurso a evitar. Y esa es una concepción políticamente deliberada, o sea, no es casual que se vea así. Tiene que ver con que hay un desconocimiento que en la relación laboral hay un conflicto permanente. Y hay diferentes maneras de resolver ese conflicto. Y en ese mismo contexto de resolver el conflicto, los trabajadores ejercen medidas de presión, como dice el código, o yo más bien digo medidas de autodefensa. Igual quería conceptualizar la huelga así. La huelga es un mecanismo de autodefensa. Algunos lo llevan más allá y lo equiparan al concepto penal de la legítima defensa. Que cuando hay una agresión, comillas, tú tienes derecho a defenderte proporcionalmente. Eso vendría a ser la huelga dentro de la relación laboral. ¿Hay alguna otra forma que tenga de defenderse un sindicato, por ejemplo, ante la agresión del empleador? La otra forma es acudir a las vías judiciales o a las vías administrativas, las denuncias, las demandas, pero han demostrado que su eficiencia igual es parcial. Cuando realmente el sindicato ejerce presión, la acción colectiva, como decía Pablo, es mediante la huelga. Uno no desprecia los otros mecanismos, pero creo que hay que considerarlos como complementarios. Y eso va en la línea de que en este podcast tenemos como línea editorial la defensa irrestricta de la autonomía sindical. Entonces, en el fondo, no delegamos a tribunales o órganos administrativos la resolución del problema, o más bien del conflicto capital-trabajo, sino que se lo entregamos a las organizaciones. Dicho esto, hay diferentes maneras de ejercer esa presión. Tú bien mencionabas la huelga de brazos caídos, la huelga de ruedas cuadradas. Más adelante vamos a hablar de esto, pero la conceptualización en Chile se habla más de paros, más que de huelgas. Para mí no es lo mismo un paro que una huelga. Más adelante quiero referirme a eso. Pero partir señalando que en el fondo las maneras de afectar la producción, de establecer mecanismos de presión, pueden ser varias. Puede ser, por ejemplo, cuando los trabajadores deciden deliberadamente trabajar más lento, para que genere un impacto en la productividad. Esa es la huelga de ruedas cuadradas. La huelga de ruedas cuadradas. Yo ahí quiero complementar algo, que en la definición de huelga, sí o sí va a estar el Estado, la tutela, el derecho, la ley, como tres elementos constantemente en juego con el sindicato. Pero y así como venimos diciendo desde la autonomía sindical, hay que entender el ejercicio de huelga como una acción empoderada de una organización con objetivo y que los persigue y usa las herramientas para lograrlo. En esa misma línea, es muy importante manejar todas las dimensiones donde impacta, y hay que usar estas tutelas a su favor. No estamos diciendo, oiga, hagan lo suyo, no se preocupe de las leyes y los abogados. No. Estamos diciendo, úselas, pero que no las limiten, no le ponga techo a eso. Y es más, hay que estar entendiendo ciertos contextos. Quería decir un poco, manteniéndonos en este punto, que la huelga históricamente se ha legitimado, una institución de la clase trabajadora, del segmento del trabajo. En esta sociedad moderna, todos aquellos que trabajan, ya históricamente se entiende, y hasta el Estado entrega el derecho a huelga. Nuestra sociedad se formó con ese conflicto inmanente. Y dicho esto, va mutando de acuerdo al contexto. Yo conozco ejemplos que más que ruedas cuadradas incluso cayeron en no hacer horas extras, porque hoy en día, como la variable de ajuste dijimos en otros capítulos, es el trabajo para generar márgenes de renta competitivos. Hoy en día se trabaja con el menos personal que el suficiente en un diseño de proceso productivo, y están a punta de reemplazos, y no de tener un contrato, dar un empleo, tener provisión, pagar imposiciones, sino que tener una hora extra a un mismo trabajador y tenerlo sobreexplotado. Entonces, huelga, en el ejercicio que es sabotaje al proceso productivo, pueden entenderse como incluso a ese nivel de detalle hoy en día. Y creo que
no es signo de desempoderamiento, sino de definición más acuciosa de dónde puede ejercerse el punto de presión. Bueno, como yo decía adelante, una huelga debe ser bien preparada, ¿no es cierto? No se puede hacer una huelga a tontas y a locas, sino que tiene que existir una planificación estratégica de ella. Entonces, lo que vamos a hablar a continuación es cómo se prepara una huelga, y yo quiero partir hablando de una cuestión que muchas veces se habla de que los investigadores y los cientistas sociales escriben artículos solamente por escribirlo, pero la verdad es que existe mucha literatura científica que nos permite entender cómo podemos hacer una huelga mucho más efectiva. Entonces quiero referirme a un artículo de unos colegas, por ejemplo, que Rodrigo Medel, Domingo Pérez y Diego Velázquez, escribieron un artículo en el cual hablan de cuáles son las tácticas más efectivas para hacer una huelga. Me equivoqué, no es Rodrigo Medel, es Sebastián Link, si no me equivoco. Y ellos descubrieron una cuestión bastante interesante, y es que muchas veces cuando se hace una huelga existen distintos elementos que uno puede hacer para desplegarla, ¿no es cierto? Se puede hacer un piquete afuera, se puede hacer una protesta, se puede hacer una tocata para incentivar a la comunidad, digamos, se puede tratar de paralizar el lugar de trabajo, y muchas veces lo que hacen los sindicatos es poner cada día distinto, ¿no es cierto?, una de estas tácticas. Lo que descubrieron en este artículo es que la mejor manera de que una huelga sea exitosa no es desplegar en los distintos días todas las tácticas, sino tirar todo a la parrilla desde el primer momento. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una huelga, el daño o el efecto que se hace de la huelga no es equiparable para el lado de los trabajadores y el lado de los empleadores de manera inmediata. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre los trabajadores tienen más que perder en una huelga que los empleadores, porque los trabajadores dependen de su salario, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que la huelga se alarga, los trabajadores se van viendo mucho más perjudicados, y los empleadores lo que les conviene obviamente es alargarla para derrotar al sindicato. Cuando nosotros en una huelga tiramos toda la parrilla desde el primer día, es decir, al tiro hacemos todos los elementos que componen la huelga, paralizamos el lugar de trabajo, hacemos una tocata, hacemos un piquete afuera, hacemos una protesta, es mucho más probable que la huelga se resuelva antes. Y lo que está demostrado, y esto lo dice toda la literatura a lo largo del mundo, es que entre más rápido se resuelve una huelga, es más favorable para los trabajadores. ¿Qué nos pueden decir de eso? Primero, yo decía hace un rato que la huelga está sujeta a un procedimiento en Chile, que es el procedimiento de negociación colectiva arreglada, que tiene plazos. Entonces, como bien dice Sebastián, hablando de la huelga en ese contexto, nos referiremos más adelante a las huelgas que no están dentro de la negociación colectiva arreglada, pero las huelgas que en Chile en general se dan, que están dentro de una negociación colectiva arreglada, tienen un plazo, un plazo que va en contra del sindicato, que es el plazo del descuelgue, cuando legalmente los trabajadores pueden descolgarse de la huelga. Por tanto, saben ellos que va a llegar un día en que la presión del tener un salario, y cuando quizás los fondos no alcanzan, los fondos de huelga no son suficientes, existe esta presión, la huelga va a perder intensidad. Yo entiendo así intuitivamente que por eso es necesario apalancar todos los recursos de todo tipo los primeros días para generar la presión suficiente. ¿Eso ocurre en todos los países del mundo o solamente en Chile se pueden descolgar y existe ese fenómeno de que se va perdiendo la fuerza gradualmente? No existe en todo el mundo, pero Chile es un ejemplo que, como tenemos una huelga sobreregulada, y como yo decía antes, esto tiene de fondo de que la huelga se ve como un mal necesario. Chile no podía no tener regulación de huelga, está reconocida a nivel constitucional con hartas limitaciones. O sea, a nivel constitucional me refiero a la constitución diseñada por la dictadura, que en el fondo no es muy amiga del conflicto en el trabajo. Entonces, cuando se ve la huelga como un problema, no como un mecanismo de regulación democrática de las condiciones de trabajo, se establecen en el fondo procedimientos y plazos perentorios que hacen que la huelga pierda eficacia a mediano plazo. ¿Qué nos puedes decir tú, Pablo, respecto a esto? En tu experiencia, ¿cómo funciona mejor una huelga? ¿Necesita harto tiempo? ¿Es mejor desarrollarla rápidamente y resolverla rápido? Sí, bueno, yo ahí me gusta mucho la idea que venimos comentando, estoy muy de acuerdo. Creo que este tipo de estadística corroborada refuerza la idea de que la huelga tiene que entenderse desde el plano estratégico. Y el plano estratégico de cualquier conflicto o cualquier ejecución de perseguir un objetivo y cualquier ejecución de acción colectiva, obviamente va a ser mucho más eficiente con el mínimo desgaste de recursos implementados. Mientras más corta, todos los recursos que preparé puedo ejecutarlos con mayor medida de presión. Eso como un lado. Pero además, porque, como bien dice Daniel, la huelga en Chile se ha ritualizado también. O sea, no solo se romantizó de que la huelga es buena porque es buena, acá quiero decir, no, la huelga no es buena porque es buena. De hecho, puede ser una irresponsabilidad tremenda. Y en esa línea, como tú decías, Sebastián, pone también en juego la condición de empleo del trabajador. No la remuneracional nomás. Y no dejar de cobrar, sino que dejar de tener ese trabajo. Entonces, son cuestiones que no te tomas a la ligera. No puedes tomarte a la ligera o no puedes instrumentalizar en función de un romanticismo o en función de un rito legal. Tienes que tener
yo propongo que esté también en la perspectiva de que los periodos y los plazos son de procesos políticos del sindicato. Y una huelga bien ejecutada para mí tiene que tener una preparación de infraestructura para ejecutarla, fondos de huelga, tener muy claro por lo que vamos, una regulación de la expectativa, saber cuándo tiene éxito, la ambición de la huelga igual es un riesgo. Y también, sobre todo, un nivel de cohesión importante, porque los descuelgues son una raridad y pasó con la TAM. Entonces, una preparación de huelga tiene que tener muy claro todo eso, después preparar y lograr la infraestructura para ejecutarla y también tener muy claro que aunque hagas todo bien y sea un éxito tu huelga, puede que no ganes. Y ahí vienen otros puntos que vamos a hablar después, que es como, ¿qué pasa el día después? Sí, bueno, y de hecho tú estás introduciendo un tema que podríamos pasar enseguida, que es el tema de los mitos de la huelga. O sea, existe una romantización también muchas veces, especialmente de algunos sectores, de que la huelga es algo que sería bueno por definición. Y claro, tenemos un contexto legal en Chile, un escenario legal en el cual la huelga no suele ser la mejor opción siempre para los trabajadores. De hecho, muchas veces pierden las huelgas. Y eso ocurre básicamente porque no se preparan bien. Y para hacer una huelga hay que prepararla para ganarla, ¿no es cierto? Y eso requiere muchos elementos, como por ejemplo tener un fondo de huelga que permita mantener hasta cierto punto, ¿no es cierto?, el ingreso de los trabajadores durante la ejecución de la huelga misma. Esto es algo que no se pueden dar el lujo todos los sindicatos, porque no es tan fácil, ¿no es cierto? Exacto. Los trabajadores no siempre tienen un salario que les alcance para eso. Pero entre los mitos de la huelga yo quiero mencionar tres. Hay un mito que yo siempre me ha llamado la atención, que es el mito de que los trabajadores hacen las huelgas de manera tan irracional que están dispuestos a hacer que la empresa quiebre. Yo les puedo decir, con conocimiento de causa, que en la historia de Chile no existe ninguna empresa que haya quebrado porque un sindicato hizo una huelga de manera tan irresponsable que llevó a pérdida a la empresa. Trataron de hacerlo con los Maersk, la constructora noruega, estaba en huelga y la empresa decidió cerrar y los medios salieron a decir que el sindicato prácticamente había quebrado más. Y salió el gerente desde Noruega a decir... Maersk, sí, me acuerdo de esa huelga. Los containers. Y el gerente de Noruega desde Europa dijo no tiene nada que ver una cosa con otra y tuvo que sacar la nota para que nuestros periodistas entiendan eso. Claro, una cosa es que la empresa quiebre porque está dispuesta a quebrar y otra cosa es que el sindicato tenga la culpa. Pero eso es un mito. O sea, no existe ningún antecedente en la historia de Chile de que un sindicato haya llevado a la quiebra a su empresa en una huelga. Yo no conozco ninguno y lo he planteado en distintos contextos y nadie me ha sabido dar un ejemplo concreto de que eso haya ocurrido. Y además no va en la línea de los intereses. Obviamente, ¿cómo un sindicato va a ser tan torpe? No, es que además, como lo decíamos, está en juego mi condición de empleo. No voy a ejecutar la huelga para sabotear mi propia condición de empleo. Al contrario, yo creo que un sindicato es capaz de autosabotearse a sí mismo para que la empresa siga funcionando antes de que llevarla a la quiebra. Eso es un mito bastante relevante de desmentir. Un segundo mito es que en Chile se hacen muchas huelgas. Resulta que no, el total de negociaciones colectivas, menos del 1% terminan en huelga. Entonces no tenemos en Chile un contexto legal ni tampoco social en el cual la huelga sea muy frecuente. Y eso es importante también notarlo. Entonces cuando se dice, oye, hay que cambiar la legislación para que sea más favorable para los trabajadores, no, porque se van a ir todos a huelga. La huelga no es un ejercicio tan constante en Chile. Entonces es importante notar que los trabajadores no gustan de irse a huelga porque sí, ni es una cuestión muy entretenida, porque de hecho los costos son bastante grandes para los trabajadores. Y un último mito que quiero mencionar es que es una cuestión bastante problemática y que se debe, creo yo, a las formas legales que tiene la huelga en Chile, que se dice que la huelga se hace para que los trabajadores puedan subir su sueldo. Y resulta que si uno ve las estadísticas en Chile, se puede dar cuenta de que en realidad las huelgas tienden a ser mucho más defensivas que ofensivas. ¿A qué me refiero con esto? Que las huelgas se hacen más para mantener el sueldo o evitar que te bajen el sueldo y evitar perder derechos en tu lugar de trabajo, más que para subir tu sueldo con un reajuste real. Yo creo que son tres mitos bastante importantes que hay que desmentir cuando hablamos de la huelga para que la hablemos en serio. ¿Qué otro mito de la huelga conoces tú, Daniel? Sí, que antes de agregar un mito, o sea, estoy estando de acuerdo con la trilogía que tú señalas, pero quiero hacer una reflexión respecto al sentido de la defensa, al sentido defensivo de la huelga. Por eso yo partía diciendo en mi intervención anterior que la huelga es un mecanismo de defensa. Pareciera ser una cuestión muy reactiva, cuando en rigor lo que muchos de nosotros pensamos sobre la huelga es que tiene que tener un sentido proactivo, un objetivo político-social. Que en el fondo no se reduzca solo a defenderme, entre comillas, lo decía, las agresiones. Pero en Chile la tradición de huelga es defensiva, es de defenderte de las agresiones. O sea, tenemos un caso de posibilidad de paralización de la actividad productiva cuando hay riesgos a la seguridad y salud, que es una forma de huelga también. No se llama huelga porque el sentido de la palabra huelga es muy político. Entonces, llamarle huelga a que un grupo de trabajadores, un sindicato, decía no seguir trabajando porque las condiciones de seguridad no son las adecuadas,
Llamarle huelga a eso era identificar una huelga por fuera de la negociación colectiva arreglada. Por eso no se le llama huelga. Pero la suspensión de labores, cualquiera sea, es una huelga. Dicho esto, la tradición defensiva de la huelga hace que también se construya un mito en torno al sentido de por qué se hace huelga. Yo quiero hacer una reflexión, quiero abordar otra trilogía. ¿Cuál es el sentido de hacer sindicalismo y por tanto huelga? Primero, tiene una función económica, redistributiva, que no tiene que ver solo con la remuneración. Pero eso se da más en un contexto en el cual tengáis la posibilidad de hacer huelgas que tengan la capacidad de redistribuir. Sí, claro. Que es bastante difícil Eso, en Chile. Por eso en Chile la huelga es tan baja en términos de cantidad de huelgas que se hacen, porque no cumple esa función. El segundo fin, después del económico, es una función política y de paz social. A los sindicatos, y la huelga quizás es la manera preferente en que se logra, se le da voz. En el fondo, esto es muy reconocido, que el empresario reciba al sindicato cuando la huelga lo tiene atosigado, cuando lo tiene complicado. Ahí recién el sindicato es recibido y tiene cierta voz. Durante el proceso de las tratativas, las conversaciones, el sindicato, desde el punto de vista social y comunicacional, suele ser intrascendente, a menos que sea un sindicato muy poderoso o con ciertas líneas hacia los medios de comunicación. Y el tercero, que se relaciona con lo que hemos venido conversando sobre el sentido de la huelga, es que tiene un carácter, o sea, la huelga y el sindicalismo cumple un rol representativo y de gobernanza en el mundo del trabajo, de un contrapoder. Hay una gobernanza que se manifiesta en un poder, un contrapoder, y el contrapoder lo ejercen los sindicatos a través de la huelga. Por eso la definición legal de huelga dentro de la negociación colectiva arreglada, porque para que nuestra audiencia sepa, y, o sea, los sindicalistas lo saben, muchas negociaciones colectivas son no regladas y las empresas suelen propender a negociaciones colectivas no regladas porque no dan derecho a huelga legal. Por tanto, al fuero y a todos los derechos que tiene la huelga, a las prerrogativas, como dice el Código del Trabajo que tiene la huelga. Pero las regladas es como se ejerce ese contrapoder. Yo agregaría solo un mito, el mito del éxito. Voy a repetir esa idea. Para mí, el sindicalismo es como trabaja sobre la realidad inmediata de una relación que es asimétrica y estamos abajo, tiene que tomarse muy en serio las acciones y el planeamiento, el diagnóstico y la ejecución de una estrategia. La huelga es una herramienta y hay un mito del éxito que hay que saber entrever. Hay un mito del éxito. La preparo bien, la ejecuto unido, la ejecuto 40 días, pongo en jaque la cadena de valor de mi empresa y aún así puede que no gane. ¿Y por qué? Acá tengo un punto que traigo a la discusión. El disciplinamiento. Lamentablemente, esto sí voy a hablar desde el nicho en el que trabajo, la industria a veces responde con no me dejes un ejemplo de éxito de la huelga. Porque culturalmente la huelga, como es de periodo, y en general el sindicato, no es año a año, no es un reto 3 años, está pensando en procesos y etapas y ciclos, no necesitan abrir un ciclo. Con buen precio del cobre, por ejemplo, con una huelga exitosa. Es un problema de industria. Pierde plata esta vuelta, pero sácales la cresta. ¿Por qué? Por disciplinamiento. Y esas huelgas son perfectamente ejecutadas, con un nivel de apoyo y cohesión importante. Y aún así, tienen que demostrar que no van a lograr así. Y ese disciplinamiento tiene que ver con la respuesta de la industria. Una industria que sale a gastar e invierte sobre dejar disciplinado al sujeto, aun cuando lo hizo muy bien, en vez de darle garantías. ¿Te refieres en el fondo al hecho de que el empleador prefiere perder mucho dinero con tal de hacer ver que la huelga no va a ser exitosa o es una mala práctica? Sí. Y contra ese monstruo igual tenés que enfrentarte. Es el mito del éxito, que le hicimos bien, la preparamos bien, igual puedes perder. Que es el efecto simbólico de la huelga. Una huelga que gana marca un precedente. Sí, y de hecho se abren muchas veces ciclos. O sea, una huelga exitosa puede ser un ejemplo para otros sindicatos de otros rubros, de otras ramas de actividad económica y se pueden motivar para hacer una huelga. O sea, en el fondo, como en todo acto de guerra, por decirlo así, si nosotros vemos la huelga como una guerra, la moral sube cuando hay un éxito, ¿no es cierto?, en una batalla. Y por ende, otras batallas pueden ser más conflictivas porque pueden ver con una moral alta que es una buena manera de resolver el problema. Sí, Seba, pero una cosita que quería agregar. Entonces, sin embargo, el éxito inmediato no es. Culturalmente se aprende a ejercerla, se aprende a prepararla. Y empieza un ciclo que es de largo aliento que quiero destacar. Si bien una huelga puede ir mal, aun cuando se ejecutó bien, deja las bases sentadas culturalmente y también de gestión. O sea, aprender a preparar todo y también la amenaza latente. Yo no me voy a comer 2 de estas. Pierdo una por el gremio, por mis pares empleadores, pero 2 no pierdo por ellos. A la segunda prefiero pactar, prefiero que esa plata quede mis trabajadores y queden contentos y no en disciplinar culturalmente a los sindicatos. Y entonces, para mí, una condición de poder una condición de poder muy exitosa de la huelga es justamente la amenaza latente de su ejecución. Pero una administración que pueda ser eficiente y que no tenga ni que ejecutarla y logra cosas, pero tienes que demostrar que eres capaz de ejercerla. Entonces, también una huelga te deja la posibilidad de capitalizar a largo plazo el poder sindical. Eso. Sí. Hay 2 elementos acá que me parecen relevantes de lo que tú acabas de decir. Primero,
ahí en la opinión pública muchas veces está la idea de que los sindicatos son los irracionales al llevar a cabo una huelga, pero yo diría que la mayor parte de los casos el agente irracional es el empresario que está dispuesto a perder un montón de plata solamente para disciplinar a los trabajadores. Esa cuestión es bastante relevante. Y el punto 2 se me acaba de olvidar, así que no importa, lo vamos a dejar pasar. Permíteme entonces darte un punto 2, porque yo creo que en relación a lo que hablabas tú de la irracionalidad, también se ha hecho un vínculo entre huelga y violencia, como que la huelga es una actividad violenta por parte de los trabajadores. Yo creo que sí. Lo que pasa es que Pero démosle la problema. connotación de la violencia en el sentido de que es una actividad irracional. Porque claro, en el fondo dejar de producir es un perjuicio para el empleador. Y si lo vemos desde ese punto de vista, es violencia. Pero yo hablo de la violencia en el sentido negativo, en el sentido de una actividad racional, caprichosa, que no tiene ningún objetivo más que dañar. La mezquina, huelga, claro. Claro, mezquina. La huelga no es eso en sentido político. Y por eso existen huelgas que no solamente aspiran a mejorar las condiciones remuneracionales, muchas veces aspiran a generar mejores condiciones de la actividad laboral en general. En general. Más adelante hablaremos, yo sé que está en la tabla, pues vamos a hablar de las huelgas de solidaridad, las huelgas políticas, que son también profundamente laborales, pero tienen una finalidad más allá de lo inmediato. Entonces la huelga no es una herramienta de violencia, también es una herramienta y lo voy a decir así, la huelga no es solo no es un mal necesario, la huelga es un instrumento de contrapoder político y social. Sí, es que ocurre que todo lo que no le gusta a los empresarios lo pueden definir como algo violento, ¿no es cierto? Y se ponen a llorar porque le hicieron una huelga, pero claro, no se hacen cargo de todo lo que pasó antes de la huelga y cómo terminó en ese desenlace un conflicto laboral. Yo creo que podríamos pasar, en honor al poco tiempo que tenemos, a hablar de alguna experiencia emblemática de huelga en Chile. Yo creo que son bastante aleccionadoras algunos hitos que han habido en la historia reciente de nuestro país, de cómo se debe hacer o cómo no se debe hacer una huelga, o qué se puede ganar y qué se puede perder con una huelga. Pablo, ¿hay algún ejemplo, alguna huelga emblemática que nos dé alguna lección que a ti te parezca relevante mencionar? Sí, que yo vamos de pequeño más porque me imagino que hay varias emblemáticas, voy a salir una bien de nicho, pero que enseña algunas cosas que son muy extrapolables para todos. Quiero destacar la última huelga del Sindicato de Trabajadores de Caserones, de una minera que está en la región de Atacama, pero no porque sea minería y no porque se logró un buen instrumento colectivo, sino porque es una huelga que se ejecutó con preparación de un año. Es una huelga que tenía un fondo de huelga para sostener 3 meses de ejecución. Es una huelga que era la segunda consecutiva. Y además de tener éxito ahora como aprendizaje, rompe un poco este esquema de a la segunda paga. No, dos huelgas exitosas van construyendo una condición de poder distinta de ese sindicato. Pero sobre todo el tema, como ya lo mencionamos en el primer capítulo, del trabajo con las comunidades. Acá hubo un análisis no formal, sino en tiempo presente de la realidad, y había apoyo de las comunidades que son las dueñas como patrimoniales del terreno donde operan las mineras y son dueñas de los caminos. Entonces, cortar el camino ya no tenía solo autoridad legal de estoy cortando una vía pública, sino la de las comunidades. Y cuando las comunidades te apoyan, tienes hasta la infraestructura para alojar, acampar, la comida, los baños, versus cortarles un camino a ellos. Pero había apoyo de ese segundo actor, que es un actor bastante poderoso respecto a esa industria. Y eso tiene que ver con relaciones, interrelaciones, con un planeamiento hacia afuera, el poder asociativo, como se llama. La capacidad de convocar, de hacer sentido de tu demanda, otros te la acompañan. Y es muy importante en esa línea también ir de vuelta. Si yo preparo una huelga o preparo que voy a estar peleando, tengo que preparar apoyo en la opinión pública. Los empresarios lo saben muy bien y tienen medios que como, estos mineros de escondida que tienen 30 millones. De vuelta tenemos que tener el apoyo de otros también. Y ahí está ese trabajo que lo destaco mucho, le mando un saludo muy cariñoso a ese sindicato, trabaja muy bien el tema de la integración vertical de la ejecución de la acción colectiva, mira qué formal, ¿no? Pero el tema de ser uno y actuar juntos, eso. ¿Alguna experiencia de huelga emblemática que quieras mencionar, Dani? Sí, también de experiencia directa. Yo estuve muchos años vinculado al sindicalismo portuario y es un poco un hecho de público conocimiento las tácticas huelguísticas de los trabajadores portuarios de los últimos 15 años. O sea, los trabajadores portuarios, objeto de estudio por algunos académicos especializados en materia de huelga. Destaco los trabajos o las referencias que han hecho varios académicos, Gamonal, Lizama, que han hablado de las huelgas portuarias, porque es un fenómeno social interesante. ¿Por qué? Porque son la expresión de las huelgas alegales, que yo hacía mención al principio. Los trabajadores portuarios, por su estructura de mercado, tienen una modalidad de contratación, no entrar a hablar de los portuarios en detalle, pero tienen una modalidad de contratación que tienen trabajadores permanentes y eventuales, que generalmente están unificados en federaciones, organizaciones conjuntas, que es un sector con una altísima tasa de sindicalización, cercana al 95%, que es un sector que además actúa nacionalmente,
Es un sector que ha hecho una suerte de negociaciones ramales, no como tales, pero lo más cercano a eso. Cuando los empresarios se reúnen con los portuarios, tienen que reunirse con todos los portuarios. Bueno, y eso ha generado una suerte de conciencia política en el mundo sindical portuario, una capa de dirigentes que ha hecho que hayan habido huelgas desde el año 2011 en adelante, muy significativas desde el punto de vista que no se refieren solo a temas laborales. Han habido muchas huelgas de solidaridad. Yo destaco, por ejemplo, el año 2011, una huelga nacional portuaria en apoyo al paro de los profesores, la paralización de los profesores. Las movilizaciones del 2016 en el contexto de Nomás FP, el sector portuario también paralizó completamente, o en la mayoría de los terminales portuarios, sus faenas. Lo que pasó también en el 2019, durante el estallido, donde los portuarios estuvieron a la cabeza de varias huelgas. Y aquí es cuando me parece que es pertinente hacer una distinción que yo anunciaba entre lo que es un paro y una huelga. En Chile hablamos de paros, de hecho, cuando se hacen convocatorias por organizaciones, por confederaciones o incluso por las centrales, por la CUT en particular, está más arraigado en nuestra cultura laboral hablar de paros. Sin embargo, creo que es importante traer a colación una autora que no es laboralista en el sentido jurídico o sociológico, sino que es una laboralista en el sentido más político, que es Rosa Luxemburgo, una autora que definía en un famoso texto sobre huelga, partido y masas, se llama el texto, que la huelga general era la confluencia de 3 elementos. El primer elemento era la paralización productiva, dejar de trabajar. El segundo elemento era la masividad, la movilización social en la calle. Eso era una huelga general. Y tercer elemento era la detención de las cadenas de suministro y de circulación de mercancías en las ciudades. Si uno analiza lo que es una paralización, se da cuenta que es uno de los elementos de lo que es una huelga en general. La huelga está acompañada a veces de elementos políticos que están acompañando el proceso de paralización. Cuando los portuarios hacen paros, paralizan su actividad, hacen marchas en el centro de las ciudades, marchas masivas, hacen actividades con la comunidad muchas veces se solidarizaba, hay ejemplos, lo que pasó en Huasco en el año 2013, lo que pasó en Mejillón en el año 2012, ejemplos en los cuales la comunidad se solidarizaba y hacían cortes de ruta, hacían actividades que impedían que los camiones llegaran a los puertos. O sea, son ejemplos de que la huelga rebasa lo estrictamente que pasa dentro de la empresa. O sea, rebasa lo laboral, sí, propiamente tal. Sí, aun cuando el efecto después sea laboral igual. Sí. Bueno, yo me quiero referir a alguna experiencia de huelga que yo creo que nos dejan alguna lección interesante, por lo menos. La primera a la que me quiero referir es una huelga que se realizó muy recientemente en Walmart. Y me quiero referir como un ejemplo de que por más bien que prepares una huelga puedes perder de todas maneras. Walmart estuvo preparando una huelga en su proceso de negociación colectiva, la Federación de Walmart, si no me equivoco, la estuvo preparando también durante bastantes meses, tenían todos los elementos que uno podría esperar de una huelga bien organizada, y sin embargo, cuando la llevaron a cabo, la contraparte, la empresa Walmart, que tiene su sede en Estados Unidos, les dijo: yo no voy a aceptar nada de lo que ustedes me están pidiendo, porque lo que ellos estaban pidiendo era rebajar algunos de los derechos a cambio de algunos dulces, ¿no es cierto? De tal modo se dio la cosa que al quinto día, si no me equivoco, la huelga tuvo que bajarse porque se percataron rápidamente de que no iban a ganar, porque Walmart estaba dispuesto a perder millones y millones de dólares con tal de, lo que estabas hablando tú, disciplinar al sindicato. Pero también es una buena lección en el sentido de que, por más bien preparada que tenían la huelga, no la llevaron hasta las últimas consecuencias, porque se dieron cuenta rápidamente de que eso podía ser mucho peor que bajarla con una derrota, pero que solamente duró 5 días de huelga. Y por ende, solamente fueron 5 días en los cuales los trabajadores no recibieron su sueldo. Que hubiera sido bastante diferente si hubieran llegado a 30, a 40 días, que por muy heroico que pudiera haber sido, hubiera sido bastante perjudicial para los trabajadores. Un segundo ejemplo que quiero dar es la huelga de los subcontratistas del cobre del año 2006-2007. Es una huelga relevante y cualquiera la puede googlear para enterarse más bien de cómo se desarrolló. Yo no me voy a meter en detalles, pero sí creo que es relevante mostrar que fue una huelga de facto, es decir, no fue una huelga arreglada, que se llevó a cabo en faena de Codelco y que permitió por primera vez en la historia de los subcontratistas involucrar a la empresa mandante en la firma, ¿no es cierto?, de un acuerdo marco que permitió dar condiciones laborales mucho más dignas para todos los trabajadores de distintas empresas subcontratistas que sus empleadores se refugiaban en la idea de que ellos eran subcontratistas y por ende no podían dar derechos laborales parejos. Cuando en realidad en todo este tipo de relaciones laborales la empresa mandante es la que pone las condiciones y se estaba haciendo la lesa y Codelco. Eso se logró con una huelga bastante importante que incluyó, por dar algunos ejemplos nomás,
bastantes días de paralización, cortes de ruta e incluso quema de algunos buses, que es una cuestión que apareció bastante en la opinión pública en su momento. Cualquiera la puede googlear para enterarse más de cómo se desarrolló esa huelga. Y un último ejemplo que quiero dar, que creo que en mi opinión es el más relevante, la huelga general que se llevó a cabo durante el estallido social el 12 de noviembre, ¿ya? En el año 2019. Muchas veces se ha caracterizado el estallido social como algo acéfalo, en el sentido de que no tenía ninguna conducción visible, pero resulta que el día en el que se llevó a cabo la mayor concentración de protesta de actividades contenciosas fue convocada por los sindicatos y se llevó a cabo una huelga que yo diría que tuvo los 3 elementos que tú mencionaste de Rosa Luxemburgo. O sea, se hizo paralización de los lugares de trabajo, se cortaron calles y se cortaron las cadenas de suministro de la actividad productiva. Yo creo que es un ejemplo bastante relevante de qué tan lejos puede llegar el sindicalismo, incluso en un momento histórico en el cual los sindicatos no son reconocidos como el actor más poderoso, al menos por la opinión pública. ¿Hay algunos otros ejemplos que quieran dar? Yo quiero comentar poquito tiempo, sí, pero... Por eso, que quiero comentar uno en particular que voy a sacar a flote ahora, que es la huelga de los compañeros del sindicato de Equiborax, que están en Arica, cortaron, voy a contar primero en concreto, cortaron un paso de ruta internacional de camiones bolivianos y chilenos hacia Bolivia, y ya no es en un contexto de la relación laboral, porque esa faena está mandatada a cerrar. En contexto de la medida preventiva, como la prisión preventiva que se comen algunos personajes de la opinión pública, en este mismo sentido, hay mientras lo investigamos cómo, se cierra igual nomás, sin un proceso de transición de empleo, de reconversión, de transición justa, como se podría decir, pero a partir del Estado. Entonces, hubo un conflicto político respecto al Estado está preocupado de que funcione en regla esto, pero no está preocupado de la gobernabilidad y el empleo en la región. Entonces la demanda era con el Estado y van y le cortan un paso y generan un conflicto internacional a mediados de octubre que implicó que la ministra Tobá, con Monsalve ahí en boga, tuviera que viajar a Arica a negociar el bajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en este concepto de huelga general, el trabajo sigue siendo, o los trabajadores siguen siendo la mejor escuela, primero, segundo, el mejor punto de presión, pero tercero, sigue siendo una primera parte. Siempre se tiene que proyectar hacia lo social y no a veces no es respecto al empleador, como tú decías en el acuerdo marco, es respecto a la empresa mandante, a veces respecto a un problema social. Pero el ejercicio del desacato y del sabotaje básicamente es la forma en la que el combo duele más. Ejecutarla bien preparada es ejercitarse. Y aunque pegues el mejor combo, puedes perder la pelea. Eso es lo que quiero decir. Bueno, para ir cerrando esta sesión, hay algunos elementos que podríamos mencionar como lo que ocurre el día después de una huelga, ¿no es cierto? Muchas veces incluso una huelga puede ser bien desarrollada, bien ejecutada, puede terminar bien con la suscripción de un acuerdo, de un convenio colectivo bastante bueno, y sin embargo pueden pasar una serie de cuestiones el día después si es que el sindicato no se prepara para ello. Yo quiero dar un ejemplo: los despidos. Una huelga bien ejecutada que redunda en un reajuste de los salarios favorable para los trabajadores, generalmente se topa el día después de la huelga con un ajuste por parte de los empleadores, porque el empleador, si tuvo que recurrir a aumentar sus costos laborales, de alguna manera va a tratar de reducir los costos en otros elementos. Y una de las cosas que se hace y que es bastante típica es que se despide a varios trabajadores y los trabajadores que quedan tienen que seguir haciendo el mismo trabajo que hacían los trabajadores despedidos. Y en ese sentido, a veces te pueden subir el sueldo, pero aún así te pueden dar más pega al día siguiente. Y en ese sentido uno podría preguntarse si realmente te están subiendo el sueldo o en realidad simplemente te están dando más trabajo y te están pagando lo mismo que antes. Entonces son variables que hay que considerar y que son súper importantes, creo yo. No sé si ustedes tienen algún ejemplo de alguna cuestión del día después de la huelga que valga la pena mencionar para que consideren los dirigentes sindicales o los trabajadores que escuchen este podcast. Sí, quiero conectar con una reflexión que ustedes hacían hace un rato, que tiene que ver con que... Con lo irracional que puede resultar alargar una huelga más allá de lo necesario. Quiero subrayarlo porque hay una suerte de romanticismo malentendido de que la combatividad de una huelga tiene que ver con su duración y con la intransigencia. O sea, quien piense que dentro de una huelga una empresa está haciendo una transformación radical de todas las relaciones de trabajo en Chile, creo que está cayendo en una ingenuidad tremenda. La única posibilidad de lograr algo así sería por la vía de una huelga general, que por eso tiene el apellido de general. Dicho esto, de que las huelgas no deben alargarse más allá de lo necesario, es importante señalar que la estrategia de negociación, porque en el fondo la huelga está en un contexto de negociación, no necesariamente arreglada, pero una negociación, tiene que estar acompañado con la estrategia que va a pasar después de la huelga, tiene que incluir esa dimensión, porque tiene que ver con la mantención o la vigilancia permanente de que los acuerdos conseguidos se cumplen, y uno de los acuerdos al que generalmente se conversa, quizás no queda por escrito, pero se conversa, es que no pueden haber represalias.
Porque por un lado tenemos la garantía legal de indemnidad, que es que nadie puede sufrir represalias laborales por haber ejercido un derecho laboral. Ojo, que eso debe ser un aprendizaje institucional de huelgas que cuando no estaba esa cobertura empezaron a demandarla a este cuidado de sin represalias que el Estado nos entregó hasta como un derecho reconocido. Pero lo que voy es que un poco lo que siempre he dicho, o sea, yo creo que la institucionalidad coadyuva, acompaña el proceso de autonomía sindical, pero no lo reemplaza. Entonces, si bien puedes poner una demanda por vulneración a la garantía de indemnidad, es el sindicato que ejerció la huelga el que debe tener una actitud de permanente vigilancia a que esas represalias no se produzcan. Ah, claro, yo lo veía como un aprendizaje histórico. Eso como se demandó tanto cuando se preparaban bien y se hacía tanta huelga que ya manejaba hasta los pormenores de lo que hay que cuidar, que se llevó que el hecho que exista un resguardo sobre los despidos, estos periodos de indemnidad, tiene que ver con un aprendizaje institucional respecto a la historia de las huelgas. Y que en el caso ahora de que no se ejecutan tanto, se nos olvida, pero es como por sentido común que las consecuencias retroactivas no existan y que se corrija retroactivamente además los días de sueldo, por ejemplo. Las bonificaciones variables, si es que hay, se consideren. ¿Para qué? Para que no haya desmedro por el ejercicio de huelga, no haya desmedro económico en los hogares de quienes la ejercen. Bueno, Pablo y Daniel, hoy día hemos hablado, ¿no es cierto?, de un tema súper importante que es la huelga, sobre todo del tema de cómo prepararla y de cómo se debe planificar no solamente su realización, sino también lo que ocurre el día después de la huelga. Esperamos que este capítulo haya sido útil para quienes nos escuchen. Una pequeña reflexión cada uno para cerrar, ¿no? Perdón. Eso iba a decir ahora. Perdón, muchas gracias por suplantar mi rol. No, ¿verdad? ¿Quién quiere hablar, Pablito? No, es que es una idea importante. Entonces ahora lo que les voy a hacer es darle un minuto para hacer una reflexión final a cada uno de los expositores. Pablo, por favor, ilumínanos con tu reflexión. Frase. No hay negociación sin huelga. Y no hay huelga sin un objetivo que concretar. No es un romanticismo, no es un rito legal. Tenemos que tener un objetivo para ejecutarla, pero a la vez no hay negociación exitosa allí donde no hubo posición de poder. Y no hay posición de poder en el sindicalismo sin la capacidad de ejercer huelga. Cuando hablemos de multinivel o cuando hablemos de otras cosas, tiene que estar la huelga de la mano con la negociación, porque en el fondo es ¿qué hago para conseguir mi objetivo? Lo que hago es la huelga, pero mi objetivo tiene que estar, van de la mano. Eso. Daniel. Dejemos de pensar la huelga como una etapa más dentro de un procedimiento reglado, la negociación colectiva reglada, y empezamos a pensar la huelga como una herramienta de contrapoder político, de contrapoder social, de un mecanismo de defensa de los trabajadores. Conversábamos delante sobre el descuelgue. En otros países, más allá de que el descuelgue esté o no reconocido por la ley, lo relevante es que cuando se establece que la huelga puede ser ejercida por fuera de los marcos de la negociación reglada, cosa que en Chile no sucede, está reconocido a nivel de tribunales, a nivel incluso de la jurisprudencia de la dirección del trabajo, pero no es una cuestión legal. En esos lugares donde la huelga está permitida por fuera, el descuelgue no es tema, porque como el descuelgue es una institución procedimental, un plazo que en Chile está establecido, no es tema, por eso el descuelgue no existe en todas las legislaciones. Eso es el sentido político de la huelga. Bueno, yo quiero cerrar planteando lo siguiente. Si no te gusta hacer una huelga, si no quieres hacer una huelga porque te parece que es una mala idea, pero tienes que negociar colectivamente, organiza igual la posibilidad de hacer una huelga. El mejor escenario que tienes es que no tengas que llevarla a cabo, pero si no la preparas, sin duda vas a estar en una posición de debilidad ante los empleadores. Muchas gracias por escucharnos y antes de cerrar esta sesión quiero invitar a los compañeros que están en el soporte técnico de esta grabación, que sin ellos nada de esto se podría llevar a cabo. Gracias al éxito alcanzado, a estos son Ricardo, los magos. Mario, Carlos Verdugo, les queremos dar las gracias, compañeros, por su apoyo. Y los que faltan. Y los que faltan. Siempre hay más gente. Muchas gracias. Cantó y nos vemos. Gardel. Cantó Gardel, aguante.